Bien, bien, a tus órdenes, Luis Alberto, ¿cómo están? Bien, bien. Alfonso, a ver, con esta crisis de Grupo México, tú fuiste el que leíste el discurso, porque estás empujando esto allá para la clausura o que se le quite la concesión a la mina. ¿En qué sentido fue aprobado esto en San Lázaro? Bueno, en primer lugar, en el sentido de hacer una investigación a fondo sobre los daños realmente causados por la irresponsabilidad de la mina. Número 2, cuantificar las pérdidas de los vecinos de los pueblos del río e indemnizarlos al 100%. Número 3, medir o revisar el historial de cumplimiento de la mina con el cuidado ambiental, imponerle medidas más drásticas, y si no está, fíjate bien, Luis Alberto, si no está en posibilidades de cumplir o no tiene la disposición de cumplir, entonces sí retirar la concesión. No estamos hablando de cerrar una empresa a lo loco. Estamos planteando que si la empresa no tiene capacidad o disposición, pese a sus extraordinarias ganancias, de cumplir con todas las normas ambientales, se le retire la concesión y venga otra empresa a explotar la mina. Así a grandes rasgos eso es. Es decir, si la empresa no responde, ¿te refieres tú? Es decir, ya en caso extremo, entonces que se retire la concesión, entonces, ¿a eso te refieres? Que se retire la concesión. Por supuesto que estamos hablando de un caso extremo, pero también un caso viable, porque ya vemos que la empresa ha actuado con una irresponsabilidad extrema en este caso. No podemos olvidar que el derrame inició el martes 6 y que fue hasta el jueves 8 que un presidente municipal de alguno de los pueblos notó la transformación del color del agua del río, que habló a Conagua y que Conagua le pidió que cerraran los pozos. Es hasta que dio inicio la investigación. Es decir, es una irresponsabilidad criminal, Luis Alberto, que habiendo registrado una filtración, la empresa no lo comunique de inmediato a la autoridad. Yo no digo que la autoridad vaya a ir a resolver de inmediato las cosas, pero que cuando menos pongan en funcionamiento todo el aparato de protección civil y, lo más importante, avisar, alertar oportunamente a los vecinos para evitar el consumo del agua, el retiro del ganado, etcétera, etcétera. No debemos olvidar, Luis Alberto, que primero llegó el agua contaminada a los pueblos y después llegó la alerta. Y eso es irresponsabilidad de las autoridades federales que han consentido históricamente al Grupo México, pero sobre todo de Grupo México, que en el momento que inició la filtración no dio aviso a las autoridades. Ahora, no solo estamos hablando de este problema, Luis Alberto. Hay que ver, hay un registro histórico sobre el mal comportamiento de la empresa o el descuido histórico de la empresa respecto a las cuestiones ambientales. Hace 2 años yo presenté un punto de acuerdo en la comisión permanente porque los vecinos, particularmente los vecinos de Los Hoyos, el barrio Los Hoyos, ahí en Cananea, habían estado sufriendo afectaciones en la salud por cuestiones de contaminación. Desde hace 2 años ellos ya denunciaban que el represo, decían ellos, lagrimeaba, es decir, estaba soltando residuos en alguna cantidad de los represos. Entonces, en aquel momento, el PRI le echó un montón al tema y lo convirtió, en lugar de una investigación, en la petición de un informe que nunca llegó, que nunca se dio. Entonces, hay un registro histórico de este mal comportamiento y yo creo que es momento, Luis Alberto, que les pongamos un hasta aquí a
todas las empresas, por más grandes que sean, porque los recursos son de la nación, los recursos son de los mexicanos y no pueden llegar a explotarlos, saquear al país y no redistribuir la enorme riqueza que generan con esa explotación, dejarnos un cochinero y retirarse. Grupo México, solo en el primer semestre, Luis Alberto, de este año, generó ganancias por 15,320 millones de pesos. Según las cuentas que informa el propio grupo, es decir, no te estoy dando información de Morena, del PRD, no le estoy inventando yo, son datos de ellos. Número 2, para que sepamos con quién estamos tratando, Grupo México era el empleador también de aquellos mineros que quedaron sepultados en pasta de conchos, y ni siquiera hubo el esfuerzo, el intento, la solidaridad con las víctimas. Recordemos que por el mismo tiempo en Chile sucedió una cosa similar y hubo un despliegue nacional de esfuerzos que terminó con el rescate de los mineros. Y aquí no quieren invertir ni un 5 siquiera en la seguridad de la gente. Entonces yo me pregunto, ¿para qué queremos ese tipo de empresas? Es cierto que hay que cuidar las fuentes de empleo, por supuesto, no soy un irresponsable, ojalá tuviéramos más, pero no puede salirnos más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, si los daños que causa la empresa son mayores que los beneficios que genera con el empleo, ¿qué sentido tiene para la población en su conjunto? Para la población en su conjunto. Y un último dato, Luis Alberto. Acaba de salir una investigación que hace periódicamente la revista Forbes. La investigación la realiza una agrupación que se llama Balance, con asiento en Holanda. Se investigó en este caso a las 586 empresas más grandes del mundo, entre ellas, por supuesto, la del Grupo México. Y se mide la ética empresarial y la responsabilidad social de la empresa. De 586 evaluadas, Grupo México quedó en el lugar número 573. Eso ya te dice algo. Y número 2, de las 32 más grandes empresas del mundo evaluadas en materia de daño ambiental, Grupo México quedó en el lugar 31, en el penúltimo. Es decir, no podemos hacernos de la vista gorda. Hay que tratar de preservar las fuentes de empleo. Por supuesto que sí, pero hay que tratar de preservar la salud de la población. Plenamente la responsabilidad. En primer lugar. Y número 2, tenemos que buscar también mecanismos de redistribución de esa enorme riqueza que se lleva un empresario y que a mí en lo personal, Luis Alberto, me parece injusto. Plenamente. Alfonso, ¿me puedes repetir lo que dijiste ahorita? Porque me acabo de tener un testimonio de una persona, Ramón Aguirre, que dice que hace un año levantó pruebas él del río, precisamente porque veía agua cuando no había temporada de lluvias en marzo, y agua extraña que trajo a las autoridades federales en Hermosillo y no lo pelaron. Así te lo digo. Estamos llegando al fondo de la situación de cómo esto se pudo haber evitado, o ya venía una advertencia desde Ciudadanos. Dices tú que hace 2 años presentaste un punto. Hace 2 años presenté un punto de acuerdo, y el punto de acuerdo era tan drástico como el de ahora. Sin embargo, al no tener el respaldo del PRI, o para tener el respaldo del PRI, se modificó el contenido del punto de acuerdo y quedó en una cosa totalmente... ¿Por qué esos hechos del PRI? Bueno, entiendo, sí, pues Carlos Salinas le dio la concesión a Germán Larrea, digo, desde ahí viene todo, es decir, de la política económica, pero, a ver, ¿qué decía ese punto de acuerdo tuyo, Alfonso? Decías, ya que ya el río lagrimeaba ya, el represo, las tinajas... El represo. A ver, ¿qué decía? ¿Me puedes decir? Es que desde aquel momento una investigación rigurosa, y en caso de confirmarse los términos de la denuncia que hacían los vecinos, que se impusieran sanciones drásticas. En aquel momento no hablábamos de retiro. ¿El acuerdo fue de las denuncias de vecinos? De las denuncias de vecinos. Particularmente lo recuerdo
así de memoria, pues, hablando de memoria, que eran los vecinos del barrio de Los Hoyos, que ya denunciaban desde aquel tiempo estas filtraciones y afectaciones a su salud, porque también hay un transporte permanente de desechos que no están debidamente protegidos. Exacto, y entonces van desparramando por todos lados. Pero Alfonso, disculpa que te interrumpa, para ser más precisos, porque tengo que darle contexto y ubicación a la información. Hace 2 años advertían los de Los Hoyos o el barrio El Hoyo de Cananea. ¿A qué te refieres? ¿De qué vecinos? ¿Tú estuviste ahí o cómo te llegaron las denuncias? No. Ellos acudieron buscando respaldo en la Cámara de Diputados. Y ¿De qué municipio, Alfonso? De Cananea. De Cananea. De Cananea. De Los Hoyos es el barrio El Hoyo, no se llama Los Hoyos, es El Hoyo. El barrio El Hoyo, sí, por supuesto, el barrio El Hoyo. Sí, bien, perdón. esos vecinos dijeron, lagrimea, es decir, hay desechos tóxicos o desechos por parte de Grupo México. Hay filtraciones que están afectando nuestra salud. Y desde aquel momento se planteó la investigación. ¿Qué pasa en estos temas? Grupo México es un grupo económicamente muy fuerte y consecuentemente también lo es en el terreno político. Es patrocinador de políticos, es patrocinador de campañas, y el gobierno siempre es temeroso frente a esos grupos. Pero yo creo que dada la dimensión de la tragedia, es tiempo de ponerle un hasta aquí. Y no solo Grupo México, Luis Alberto, hay que hacerlo con todas las empresas que no estén cumpliendo, porque ahora con la reforma energética se esperan la presencia de las empresas petroleras más grandes del mundo. ¿Y qué vamos a hacer con ellas si no podemos controlar a Grupo México? Tenemos que ponerle un hasta aquí ahorita y que sepan las empresas que van a llegar, que piensan llegar al país a invertir en el sector energético, que van a tener límites. Y los límites no asustan a ninguna empresa. Ese es un abuso. Esas empresas, si trabajan en otros países, si trabajan en Estados Unidos, tienen límites. ¿Por qué no los van a tener en el país? Ahora, imagínate, si una empresa como Grupo México, termino Luis Alberto, que tiene ganancias en un semestre por 15,320 millones de pesos, no tiene capacidad económica para financiar las medidas ambientales. Si tú me dijeras, oye, va a tronar la empresa, no va a tronar, va a ganar 1 millón o 2 menos, y eso va a ser. Alfonso, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Encantado, Luis Alberto, un abrazo. Muy buenos comentarios. Arturo Zavala, hay que proponer una comisión civil de vigilancia en las minas de Sonora con personas de los pueblos de Sonora. Dice Jorge Escalante, tiene razón, hay miles de millones de dólares.